Gloria al Señor. Qué bueno, hermano Amén. Daniel, que estamos una vez más para poder hablar de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos. Qué Amén. bueno, ¿verdad? Que tenemos esta oportunidad para hablar de la bendita palabra del Señor. Así que bienvenido, mi hermano Daniel, Amén. que está juntamente en esta noche, listo para poder estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo está? Amén. Bien, por aquí bien, gracias a Dios. Dios nos ha dado un nuevo día de vida, ¿no? Y otra Amén. oportunidad más. Y damos gracias a Dios porque estamos en otra lección más. Lamentamos, ¿verdad? Porque el día martes no pudimos grabarla, ¿no? Porque pues mi hermano Adiel estaba, Dios le había permitido cumplir un año más de vida y Amén. estábamos dando gracias a Dios por la oportunidad que le ha dado de vida, ¿no? Y no pudimos hacer la transmisión, pero en esta noche esperamos los hermanos nos acompañen y que podamos aprender, ¿no? El repaso de la lección de esta semana que corresponde al capítulo 4 del libro de Jonás. Por esas razones no habíamos grabado la lección el martes, pero ya aquí estamos ya, hermano Adiel, para poder Sí, amén. continuar con la próxima lección, que es Jonás Amén. 4. Bienvenidos Así todos. es, ¿verdad? Ujú. Y sin correr más en el tiempo, Amén. vamos a compartir esta transmisión, así que le invito a usted Amén. que ya está escuchando, pueda también compartir este estudio que vamos a tener en esta noche. Así que Amén. bienvenidos todos en esta hora. Qué bueno, ¿verdad? Que tenemos esta oportunidad. Muchos posiblemente ya no tuvieron Ujú. esta oportunidad, Amén. ya no despertaron, ya, ¿verdad? Tuvieron que partir de este mundo, pero nosotros que tenemos esta oportunidad, damos gracias a nuestro Dios Amén. porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros con Amén. solamente, ¿verdad? Que nos dé el hálito de vida en cada mañana que nosotros despertamos, que Dios nos levanta, Amén. nos da energía, nos da la capacidad de poder levantarnos y poder irnos a trabajar. Eso es una gran, pero gran bendición. Así que Amén. bendiciones a todos, queridos amigos y Amén. hermanos. Vamos a comenzar el estudio de esta noche. Bueno, estamos en el Ujú. capítulo 4 ya, ¿verdad? Es la conclusión de este libro maravilloso de Jonás. Y en este capítulo vamos a ver el enojo de Jonás. Yo Amén. pregunto, ¿alguna vez usted se ha enojado? ¿Alguna vez usted se ha, verdad, molestado por algo que ha pasado y usted no quería que pasara de esa manera, pero pasó? Ahora, ¿verdad? Amén. Vamos a ver algo similar en este caso de Jonás. Recordemos, ¿verdad? Y yéndonos versículos atrás o capítulos atrás, vamos a ver Ujú. de que a Jonás se le había dado la misión de poder ir a predicar a Nínive. Jonás va a Nínive después de haber, ¿verdad?, huido del Señor, va a Nínive Amén. y predica, ¿verdad?, en esa gran ciudad. Amén. En el capítulo pasado mirábamos, ¿verdad?, la extensión de esta ciudad grande, era bastante grande. Si Amén. nosotros vemos, ¿verdad?, si comparamos esa ciudad de Nínive, nosotros podemos ver de que era una ciudad grande y Jonás tuvo que Amén. predicar caminando. Dice que era camino de 3 días, era verdad Amén. lo que era el camino que tuvo que predicar Jonás a esa ciudad. Y vemos, verdad, que el Amén. pueblo se arrepintió. Tal vez no era el pensamiento de Jonás que iba a pasar eso, pero sucedió y Dios tuvo Ujú. misericordia de ese pueblo. Es que, hermano Amén. Daniel, cuando nosotros vemos el amor de Dios, a veces nosotros no podemos comprender. Por eso hay una alabanza que dice, yo no puedo comprender el amor de Jesucristo, porque el amor Amén. y su misericordia es grande. Así que vamos a Ujú. introducirnos en este capítulo, hermano Daniel, el Amén. versículo 1, si quisiera, ¿verdad?, leerlo en esta hora. Amén. Vamos a leer el capítulo 4 versículo 1 del libro de Jonás. Y dice así, eh, pero esto desagradó en extremo a Jonás y se enojó. Al versículo 1 vamos a leer hasta el 5, ¿verdad? Sí, Sí. Ok, dice, y él oró al Señor, Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? ¿Por qué quise huir a Tarsis? ¿Por qué sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desistes del mal? Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, que es mejor la muerte que la vida.
Y el Señor le respondió, haz bien en enojarte tanto. Y Jonás salió y acampó al oriente de la ciudad. Se hizo una enramada y se sentó debajo de ella y a la sombra hasta ver qué sería de la Wow. ciudad. Es interesante no ver cómo termina el libro de Jonás, ¿no? Eh, Jonás dice en su expresión, ¿no? Porque vemos que comienza el capítulo 4, el versículo 1, comienza diciendo, pero esto desagradó en extremo a Jonás. La conversación o la escena la sigue narrando en el capítulo 4 y Jonás se enojó, pero dice que Jonás en su oración no fue como una oración que hacemos comúnmente, no dice que se enojó a Dios. Primer punto, ver cómo Jonás se enoja, porque dice, ves que yo sabía que tú eres fuerte, grande, clemente en misericordia, grande en amor, que tú ibas a perdonar a este pueblo. ¿Quién de los que predican la palabra de Dios y predicamos, no? La palabra de Dios, lo que más quiere todo predicador de cualquier denominación o cualquier religión, ¿no? Es ver a las personas, ¿no? Escuchar el llamado de Jesucristo para hacer un cambio en su vida, para mejorar sus decisiones, ¿no? Pero vemos a un Jonás reflejando lo contrario a los que predicamos hoy en estos días, ¿no? Él no estaba contento por la conversión de los ninivitas, sino él estaba enojado porque al parecer Dios lo había hecho hacer quedar mal delante de los de Nínive, porque él dijo, otro punto importante, no hay que ver solo lo negativo de Jonás, porque Jonás estaba predicando con certeza y con fe. Él dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y Jonás por eso se sentó, dice, en una enramada al oriente de la ciudad para ver qué iba a hacer de ella, porque él creía fielmente de que Dios la iba a destruir. Pero a la misma vez también Jonás nos enseña de que el mensaje no define, no determina el destino del pecador, sino las decisiones de cada individuo determinan su destino y su lugar donde pues, al final de la historia terminaremos todos. Amén, amén. Y vemos, hermano Daniel, ¿verdad? Que este capítulo nos va a dejar un mensaje bastante, bastante importante, ¿verdad? Para nuestra vida. De antemano Amén. damos las bendiciones a nuestro hermano Roberto Cortés, que nos Amén. comentó, ¿verdad? Dice, Dios les bendiga, hermanos. Me preocupé un poco pensando si les había pasado algo, pero gracias a Dios están bien. Qué bueno, ¿verdad? Amén. Estamos bien, gracias al Gracias. Señor. Solamente que estuvimos ahí compartiendo con la familia, ¿verdad? Ese día martes. Pero Amén. gracias a Dios, ¿verdad? Y que hay siempre personas que se preocupan y nos preocupamos a veces por las demás personas. Y eso es bueno. Así La que, familia eh, virtual. amén, amén. Esa es familia espiritual en Cristo, ¿verdad? Amén. Así que algo, ¿verdad? Que debemos de tomar muy en cuenta en este estudio maravilloso Amén. es que, número uno, cuando Jonás comienza a predicar, obviamente, ¿verdad? Quería el juicio, porque Jonás no creía en tener misericordia con ese pueblo, sino que Jonás Amén. sabía de que de alguna forma el Señor es misericordioso, pero el mensaje que Jonás estaba dando es que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruido. Ahora yo pregunto, si a nosotros se nos diera una misión, por ejemplo, nosotros tenemos una misión. Nuestra misión es predicar el Evangelio, predicar la sana doctrina, predicar, ¿verdad?, el evangelio de salvación a las personas, pero nosotros Amén. vemos, ¿verdad?, que nosotros predicamos, eh, y las personas que escuchan el mensaje se arrepienten, vienen a Cristo en el último momento de su vida. ¿Cuál es nuestro pensar a veces como seres humanos? Es saber de que, bueno, esa persona vivió todo el tiempo en pecado y al último segundo, ya cuando se estaba muriendo, se Amén. arrepintió. Y nosotros a veces Ujú. podemos pensar, o personas pueden pensar de una manera de, no, no creo que Dios tenga misericordia de esa persona, pero Dios, si en el último segundo Amén. de la vida del ser humano, el ser humano se entrega de corazón al Señor, yo creo que el Señor puede obrar en ese corazón, puede Amén. cambiar, ¿verdad? Esa persona, si en el último momento de su vida
Por eso ese es el mensaje que queremos dar en este momento de que el Dios que nosotros predicamos es un Dios de misericordia y que no importa, ¿verdad?, el pasado de cada uno de las personas que nos escuchan, Amén. sino que lo que importa es lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede obrar, cómo Dios puede Ujú. transformar a una persona, cómo Dios puede cambiar, ¿verdad?, el pensamiento de las personas. Y eso es lo interesante y lo importante. Ahora bien, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que este personaje, profeta Jonás, dice que quería morir en vez, ¿verdad?, de ver cómo Dios había perdonado a ese pueblo. Y ahora Amén. cuando nosotros relacionamos este versículo a nuestra vida actual, considero que también pueden haber personas hoy en día, espiritualmente hablando, ya verdad, en lo que es ámbito de religiones, ámbito de iglesia, muchas veces posiblemente hayan personas que se molesten por el bienestar espiritual de otras personas. Posiblemente personas que han vivido de alguna forma descarriada en lo que es la vida en este mundo y de Amén. repente cambian, de repente quieren arreglar la vida con Cristo, de repente se entregan al Señor y hay personas posiblemente que no les agrade esto, pero vemos personas que también nos gozamos cuando la persona quiere hacer las cosas de la mejor manera, porque eso es verdad, eso es el deseo de cada uno de nosotros, que las personas se Amén. arrepientan, que las personas sean transformadas, que las personas puedan conocer a Cristo Jesús como nuestro único y salvador de nuestras vidas. Amén. Sí, es bien interesante ya lo que mi hermano Dios le explicaba, ¿no? Y también es interesante, ¿no? Vamos a ir viendo la experiencia que Dios hace vivir a Jonás. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. Eh, Porque Dios le dice, haces bien en enojarte, Jonás. Ujú. El Señor le responde, haces bien en enojarte. Tanto le dice. Porque Jonás, de alguna manera, ¿no? Es interesante ver cómo él trata de cuidar su testimonio, ¿no? Porque dice, me has hecho quedar mal delante de todo un pueblo. Y yo por eso cuando estaba en la ciudad de, eh, ¿cómo se llamaba la ciudad donde estaba anteriormente? Cuando yo para Tarsis, en la ciudad de, ¿cómo se llamaba la ciudad, mano? En Jope, cuando estaba en Ok. Jope, Jonás, él le dice ahora en el capítulo 4 bien sabía, por eso no quería ir, por eso mejor decidí huir a Tarsis. Ujú. Lo interesante es cuando nos dejamos usar por Dios, cuando no usamos la Biblia para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Jonás en su momento, ¿no? El mensaje lo hizo tan propio porque su enojo es grande, porque él dijo Sí, amén. que tiene que suceder porque va a suceder. Hoy anunciamos que hay un plan de salvación y de redención, que al final de la historia va a haber un castigo para los desobedientes. Es bíblico y eso lo enseña toda la Biblia, de que va a haber un pago para los que pues vivimos en desobediencia, que no estamos acorde a la palabra de Dios. Pero también está el plan de salvación. Jonás da una gran lección y le dice que tú eres clemente, dice, grande en misericordia. Tú no te basas en una sola acción, sino en una trayectoria de vida. Entonces cerramos la primera parte, ¿no? Donde aprendemos de que enojarse en sí no define a la persona, que solo por eso es mala, sino que, como dice el apóstol Pablo, airados pero no pequéis, ¿verdad? O sea, Ujú. sino que saber controlar, ¿no? Lo que son las emocionales que se producen en el cuerpo, ¿no? Ahora continuamos con la segunda Amén. parte, ¿no? De la lección, porque la primera parte nos deja una gran enseñanza. Ya vimos que aprendemos, ¿no? A ser compasivo como Dios es y amoroso con los demás. Dice el 6, entonces el Señor preparó una cabecera que cubría de sombra su cabeza y aliviaba su mal. Y Jonás se alegró mucho por la calabacera. Y por el amanecer del día siguiente Dios envió un gusano que hirió la calabacera y se secó. Y dice el 8. Y al salir el sol, Dios envió un rocío, viento cálido, y el sol hirió la cabeza de Jonás y se desmayaba hasta desear la muerte, dice. Pensaba, mejor sería
para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. El Señor agregó, tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. A Nínive tiene más de 120,000 personas que no disciernen, perdón, entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, y no tendré yo piedad de esa gran ciudad. Vemos que Amén. interesante la otra lección que Dios le da a Jonás, ¿no? Jonás se enoja por algo que no es de él, y algo interesante, ¿no? Que quizás Jonás nos puede representar en muchas de nuestras vidas, ¿no? Era bien renegó Jonás, a todo renegaba, porque renegó por el mensaje, renegó por la calabacera, ¿no? Porque a pesar de que no es de él, Dios le está diciendo, mira que tú no trabajaste en esto, ahora, ¿cuánto a mí como Dios, que yo los he creado, tanto a los de Nínive como a todo lo que está en esta tierra, yo lo he creado? ¿Tú crees que a mí no me va a doler destruir lo que yo he creado? Cuando Dios manda un juicio a una nación o a cualquier persona, no, Dios no lo hace sin antes advertirle para no llegar a esos extremos. Porque a Dios, dice el libro de Jeremías, que a Dios le duele la muerte de un pecador. Él no se agrada por la muerte de ningún individuo. A Él le duele en el alma eh, la muerte de cada persona por sus malas decisiones. Dios hoy nos hace un llamado a nosotros, como ya sea cristiano o no profesen una fe. Somos parte de la creación de Dios, somos la creación de Dios de esta tierra. Y Él nos dice que Él se desagrada cuando cualquier persona está perdida en vicios, en alcoholismo, en drogadicción, en cualquier índole de su vida. Dios se entristece y Dios le dice a Jonás, estas personas no saben ni lo que es la derecha ni lo que es la izquierda. Prácticamente les dice que ellos están actuando de una manera que ni ellos mismos entienden cómo lo están haciendo. Amén. Y es interesante, hermano Daniel, porque eh, esto, ¿verdad? Es una comparación como no, ¿verdad? Completamente, porque el amor de Dios es incomparable, no lo podemos Amén. comparar, pero sí, ¿verdad? Nos da un poco acerca del amor que Dios pone en una madre o en un padre, Amén. ¿verdad? Si nosotros Ujú. ponemos como ejemplo, muchas madres tienen hijos buenos, pero de Amén. la misma manera tienen hijos malos, pero la madre, ¿verdad? Aunque muy malo sea esa persona, aunque muy malo sea el Amén. hijo, esa madre siempre va a amar a su hijo y siempre va a Amén. tener esa esperanza en que ese hijo va a cambiar, en que ese hijo un día va a volver de allá donde anda con, ¿verdad? Amén. Con esas malas amistades, en drogadicción, como decía mi hermano Daniel, y que ese hijo va a cambiar. Entonces, de igual manera, nuestro Padre Celestial, el amor que Él tiene hacia cada Amén. uno de nosotros, es, ¿verdad? Algo incomparable, algo grandísimo, ¿verdad? Amén. Que nosotros podemos experimentar. Por eso dice Amén. la palabra del Señor que Dios no Ujú. quiere que nadie se pierda. Dios quiere, ¿verdad?, salvar a toda la humanidad, pero lamentablemente nosotros como seres humanos hemos decidido tomar un camino equivocado, tomar, ¿verdad?, caminos en el cual parece que nosotros vamos en el camino correcto, pero Amén. la misma Biblia también nos enseña que el final de ellos son caminos de perdición, son caminos de Amén. muerte, son caminos, ¿verdad?, que simplemente nos van a quitar la vida en Cristo. Así que es necesario, ¿verdad?, que en estos días que nosotros estamos viviendo, días, ¿verdad?, de difíciles, días de dificultad, días de peligro para nuestra vida, Amén. podemos tener una esperanza y esa esperanza es Cristo Jesús, en el cual nosotros podemos, ¿verdad?, depositar nuestras cargas, caminar con Amén. Jesús, venir a Él y saber de que Él puede ayudarnos, saber de que Él puede hacer las cosas que para nosotros nos es difícil hacer. Y eso es lo importante, ¿verdad? Amén. De que así como Jonás dice que se enojó por algo que él no había plantado, por algo que no él había trabajado, simplemente nació, le dio sombra y ¿verdad?
de alguna forma se puso cómodo en ese lugar. Ajá, amén. Así, de Sí. esa misma manera, Dios Ujú. usa, ¿verdad?, esa planta para mostrarle que su corazón valoraba Amén. más una sombra que, ¿verdad?, una Ujú. alma, que era Amén. la gente de Nínive. Y por eso, ¿verdad?, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado hoy en día cómo nosotros podamos valorar las cosas materiales que nosotros ahora tenemos, ponerlo, ¿verdad?, sobre las cosas o sobre personas que podremos decir, no, pues lo que yo tengo es más importante que aquel hermano que viene cada 8 días a la iglesia, ese hermano que va Ujú. cada 8 días a la iglesia, ese hermano que va un mes, ¿verdad?, cada mes a la iglesia, ese hermano también necesita salvación, Amén. esa persona también necesita la esperanza que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Sí, es bien interesante cómo ahora concluye el libro de Jonás, ¿no? Vemos cómo viene desde Jonás capítulo 1, ¿no? Dios hace el llamado a Jonás. En el capítulo 2, la experiencia que Jonás vive. En el capítulo Amén. 3, que vimos en la escuela anterior, ¿no? Vemos a un Jonás predicando en Nínive. Ahora, ¿cómo podemos traerlo esto a nuestra actualidad, no? Dios hoy en estos tiempos, a través de los mensajes, ¿no?, de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, a través del plan de salvación en los 4 evangelios, en las cartas del apóstol Pablo, en las epístolas del apóstol Pedro, del apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Desde el capítulo 1 al capítulo 22, vemos cómo Dios llama siempre a su creación a rendirle honor, a rendirle adoración a Él. Vemos a Jonás, un Jonás que puede representar a un mundo donde Dios le hace el llamado para que vengan a sus pies, pero más sin embargo las decisiones que toman es al contrario, ¿no? Es hacia Tarsis y no hacia Nínive, que es la ciudad que iba a ser un ejemplo y un monumento de que cuando el ser humano se arrepiente y se arrodilla y se inclina ante Dios, Dios lo escucha y Dios lo perdona también. Vemos en el capítulo 2 a un Jonás representándonos, ¿no? Que en los momentos de las adversidades aún Dios nos escucha. En el capítulo 3 Aleluya. vemos a un Jonás representándonos que ese pez puede representar un problema económico, familiar, puede ser un problema migratorio, de cualquier tipo de problemas en esta vida, una enfermedad, un cáncer, no se sabe qué cosas puede ser, pero vemos a un Jonás que a pesar de sus malas decisiones, él clama a Dios y él sabe que el Dios es grande en misericordia y termina en el capítulo 4 enojándose todavía Jonás con Dios porque vemos cómo como seres, como Jonás nos representa en el capítulo 4 que como seres humanos nos olvidamos de que un día fuimos restaurados, de que un día Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y por qué no a los demás también sacarlos y ayudarlos a salir de las tinieblas a la luz admirable. Y Jonás se le olvida eso y se enoja y dice, Señor, yo sabía, por eso yo no quería venir a predicar aquí, porque sabía que tú no ibas a cumplir lo que habías puesto en mi boca. Pero más sin embargo, concluye el libro diciéndole que hay 120,000 habitantes que se humillan a Dios y que ponen su alma en aflicción y su corazón delante de las manos de Dios. Y Dios los perdona, los restaura y los hace nuevos nuevamente. Ahora el mundo necesita de Jesucristo. Todos necesitamos de Jesucristo. Necesitamos de la salvación. Necesitamos acercarnos más a Él todos los días, estudiando la Biblia, leyendo su palabra, las oraciones, eh, aprendiendo cada día de los consejos de Dios a través de su palabra. Hoy, amigo y hermano que nos van a estar viendo, que nos están viendo o nos van a ver, Jesucristo hoy te está llamando, al igual como llamó a Jonás. Pareciera ser que tengas que pasar los mismos procesos que ha tenido que pasar Jonás, pero es tan maravilloso luchar con un propósito y sufrir con propósito, pero más triste es sufrir sin propósito, porque sufrir en este mundo y al final de la historia no haya nada, no es sufrir con un propósito. Más sin embargo, sufrir aquí con un propósito es que en aquel día
todo lo que creamos que nuestro Señor Jesucristo nos va a redimir y nos va a restaurar, vamos a recibir un galardón de la vida eterna. En Mateo capítulo 5, versículo 1, Jesús cuenta todas las bienaventuranzas, y dentro de las bienaventuranzas están los que lloran, están los que tienen sed de justicia, están los que han sido perseguidos por causa del Evangelio o por causa de las injusticias. Pero más sin embargo, Jesús termina diciendo que en aquel día todos serán consolados. Bueno, mi hermano Adiel, no sé si tiene alguna otra aportación para ir concluyendo la lección, Sí, y esperamos, ¿verdad?, que aprendamos o hayamos aprendido del libro de Jonás una lección muy interesante, ¿no?, que nos deja este profeta menor en cuanto a la experiencia que él vivió. claro que sí. ¿Sabe, hermano Daniel, lo que a mí me impacta en este capítulo es cómo Ujú. Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia de este pueblo, aún sabiendo que no era su pueblo. Si nosotros vemos, ¿verdad? Amén. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel. ¿Y quién Amén. era Nínive? ¿Quién era, verdad? ¿Qué país era o qué nación era en ese entonces? Era Asiria, ¿verdad? Una de las Amén. naciones poderosas en ese entonces, en la cual, ¿verdad? También fueron ellos que llevaron cautivo a parte del pueblo de Dios. Ahora, vemos, Amén. ¿verdad? Cómo Dios perdonó, cómo Dios tuvo misericordia de un pueblo que no era pueblo, de un pueblo, ¿verdad?, que adoraba a otros dioses, ¿verdad? Tenía sus fiestas paganas y tenían Ujú. muchas costumbres que no eran agradables ante Dios. Pero aún así, cuando el pueblo se humilló, el pueblo reconoció que era un Dios, ¿verdad? Poderoso, que era un Dios sobre todas las cosas que ellos podían ver en ese entonces, vemos de que Dios tuvo Amén. misericordia. Y de igual Amén. manera, hay gente que pueda creer en estos días que posiblemente ya no merecen el amor de Dios, que ya no merecen la misericordia del Señor, simplemente Ujú. posiblemente que creen de que solamente aquellos que están dentro de una iglesia son los que merecen el amor de Dios. No, sino que el amor de Dios es para todos. Aquel que Amén. está dentro de una iglesia, aquel que está fuera de una iglesia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el que está fuera de la iglesia necesita reconocer de que el Dios que nosotros predicamos, el Dios que nos creó a cada uno de nosotros, necesita, ¿verdad?, que o quiere que nosotros seamos diferentes personas en Amén. este mundo, que podamos reconocer a Dios sobre todas las cosas, que pongamos a Dios en primer lugar, no las cosas materiales, no las cosas terrenales, las cosas que perecen, las cosas que no nos van a dar vida eterna. Solamente Jesús, ¿verdad?, es el que da vida eterna a cada uno de nosotros. Por eso, Amén. ¿verdad?, el corazón de Jonás, ¿verdad?, puede ser de que muchas personas podamos tener ese mismo corazón, pero Dios quiere transformarlo en estos días difíciles que nosotros estamos viviendo. Vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Amén. El capítulo, vamos a leer los Amén. últimos versículos, hermano Daniel, para poder Amén. concluir el estudio de esta noche. Amén. Sí. Y dice, vamos a leer el versículo 9. Dice entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y el Señor agregó, tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de la otra noche creció. Y Nínive, que tiene más de 120,000 personas, que no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda, muchos animales, perdón, y no tendré yo piedad de la gran ciudad. Vemos cómo Dios termina diciéndole a Jonás, ¿no? Tan importante es ser piadoso en la vida cristiana como en la vida secular, ¿no? Dios se agrada de que podamos ser, ¿no?, personas de bien, ¿no?, personas piadosas, y a la hora de actuar no hacer un juicio justo delante de Dios, porque sabemos que siempre estamos todos bajo la presencia de Dios. Ahora yo quiero concluir, ¿no?, este libro, ¿no?, de Jonás, haciendo una reflexión muy a conciencia, ¿no? Hoy ese Jonás tal vez pueda ser yo, ese Jonás tal vez puedan ser alguien de los que nos va a estar viendo, de que a veces en nuestras decisiones
podemos estar huyendo a Tarsis sin darnos cuenta de nuestra vida, podemos estarnos alejando de Dios, podernos estar desconectando de Amén. Dios. Hoy Dios nos llama y nos dice, ve a Nínive, predica a esa gran ciudad, pregona, diles que Jesucristo aún, ese que murió hace más de 2000 años, está en el santuario intercediendo por todo aquel que está dispuesto a tomarlo como su intercesor, Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy Dios te hace el llamado a todos. Aquí la Biblia no solo llama a los que no han aceptado, sino a los que estamos dentro de la iglesia también. Dios nos llama a que cada día nos acerquemos a Él y que cada día aprendamos más y más de Él. Espero verlos en la próxima lección del próximo libro maravilloso que viene. Un libro Ujú. muy interesante también donde nos va a dejar grandes experiencias bíblicas y lecciones para nuestra vida. Mi hermano Ariel. Amén. ¿Verdad? Y también quiero darle una conclusión a este libro maravilloso que nos ha dejado, ¿verdad? Muchas enseñanzas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, tengo aquí algo escrito, ¿verdad? Quiero compartir con cada uno de los oyentes en esta noche y dice de la siguiente manera, el corazón de Dios siempre será más grande que nuestras heridas y más amplio que nuestros prejuicios. Y cuando dejamos que su misericordia nos transforme, descubrimos que no fuimos enviados a condenar ciudades, sino a reflejar su compasión. Eso, Amén. ¿verdad? Es el mensaje que nosotros queremos dejar a cada uno de los que van a estar escuchando este estudio maravilloso en el cual nosotros debemos de reflejar compasión para los demás, no creyendo, ¿verdad?, que somos mejor que los demás solamente porque hacemos esto o lo otro. No caigamos en ese error, sino que seamos personas o seamos cristianos, ¿verdad?, que reflejemos Amén. siempre el amor, la misericordia de nuestro Amén. Señor. Así que qué bueno, Amén. ¿verdad?, que hemos tenido este estudio maravilloso juntamente con mi hermano Daniel. Así que damos Amén. gracias por este estudio, ¿verdad? Dios bendiga a todos aquellos que han estado escuchando este estudio maravilloso. Así que les esperamos, como dice mi hermano Daniel, el día de mañana tenemos transmisión. Vamos a tener un Amén. invitado especial también, si Dios así lo permite. Así que conéctese Ujú. con nosotros, ¿verdad? El día de mañana a las Amén. 8:30 de la noche. Ese será, ¿verdad? El horario que primeramente Dios estaremos comenzando. Así que Dios bendiga a mi Amén. hermano Daniel y Dios le Amén. bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén.